Vamos a hablar de los números que siempre duelen, más allá del número de pobreza, por ejemplo, que hemos charlado después de las cifras oficiales que se conocieron la semana pasada por parte del INDEC. El día de hoy conocimos también el índice de precios al consumidor, la inflación del 2,8% en el mes de septiembre de 2020, siempre comparando con el mes anterior. O sea, subió de agosto a septiembre un 2,8%, una acumulada de 22,3% en lo que va del año y una interanual que ya supera el 36%. Respecto a la cifra de pobreza, que también, por supuesto, duelen y mucho, y vamos a hablar con Eduardo Donza, él es investigador del Observatorio de Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, que como ustedes saben hace mucho tiempo viene, por ejemplo, publicando índice de pobreza, inclusive cuando en la Argentina no teníamos los índices fidedignos, la UCA era un poco el índice madre con el cual todos se tomaban como para informar. Hola Eduardo, ¿cómo te va? Gracias por atendernos y darnos estos minutos. Sí, buenas tardes, gracias por el contacto. Bueno, ¿qué observación haces de los números publicados ya por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, los números oficiales respecto a lo que ustedes vienen siguiendo y vienen trabajando? Sí, bueno, lamentablemente los números oficiales confirmaron, ¿no?, lo que todos los argentinos teníamos cierta percepción del agravamiento de la situación de la calidad de vida de las familias. Nosotros habíamos hecho en mayo una encuesta solamente para el Gran Buenos Aires, la primera semana para medir el impacto de la pandemia y de la cuarentena, y nos habían dado números muy similares aplicando eso a las bases del EPH. Y lo que hay que tener en cuenta también que este valor del 40,9 de población en situación de pobreza es del semestre. Es decir, claro, toma antes y después de la pandemia y la cuarentena, ¿no? Si uno analiza el primer trimestre solo, el valor es un 34,7. Y si analiza el segundo trimestre, donde ya está el impacto en todo el trimestre, es el 47,2 de la población en situación de pobreza y de indigencia un 13,6. Es decir, un 13,6% de las personas vivían en hogares que los ingresos no le alcanzaban para los gastos de alimentación, ¿no? Esto tiene que ver con cuestiones del mercado de trabajo, del parate que se generó tanto de producción de comercialización y también algo de lo que usted decía, de cómo aumentan los precios o los precios siguen aumentando. Recién estaba dando el índice del INDEC, ¿no? Son situaciones adversas que se suman a, lamentablemente, una cuestión estructural que tenemos en Argentina desde hace varias décadas, ¿no? Esa cuestión que ya venía seria se complica más. Hay que sumarle, uno también imagina, respecto al número de la pobreza, concretamente, el tercer trimestre, digamos, de este año. Porque esto mide hasta junio inclusive, estamos hablando de los primeros 6 meses del año, que como bien vos marcabas, por una parte el primer trimestre con menor impacto, después de marzo con la cuarentena, obviamente que el impacto se ve superado, ahora viene toda la cola de todo lo que está siguiendo y todo lo que está viniendo, que probablemente veamos números cerca de fin de año o principios del año que viene aún más preocupantes que este que estamos viendo, del 40,9% de los argentinos bajo los niveles de la pobreza. Sí, puede llegar a estabilizarse en valores cercanos al 45, es decir, claro, una leve mejora de este 47,2 que vimos en el segundo trimestre. Por cuestiones técnicas y metodológicas, el Instituto Nacional, que está totalmente confiable los datos estos que presenta, pero por cuestiones técnicas metodológicas lo presenta a semestre. Ahora, en el campo académico los desagregamos de a trimestres. Claro. En función de eso uno puede esperar una leve mejora por un poco la vuelta a poder trabajar, pero la verdad es que a muchos trabajadores se les va a hacer muy complicado el regreso a sus puestos de trabajo. Pensemos que solamente con los datos de la encuesta permanente de hogares del segundo trimestre se habían perdido más de 2 millones, cerca de 2.400.000 de puestos de trabajo y personas que no pudieron realizar sus actividades, ¿no? Eso impactó muy fuerte y la reactivación esperemos que venga, pero va a ser también difícil, ¿no? ¿Cómo analizás no solamente el contexto de la pandemia y de este último año, sino los números de los últimos 5 o 6 años de la Argentina? Porque un dato que a mí me llamó la atención, por ejemplo, de ver el crecimiento interanual de la pobreza es que esta última escalada que llega al 40,9 fue la mitad de lo que creció en el último año de Macri, por ejemplo, sin pandemia.
si uno compara los datos de 2018 contra 2019, el incremento fue de 8 puntos y si compara los datos promedio entre 2019 y 2020 fue 5 puntos aproximadamente. ¿Cómo analizás este contexto de la República Argentina de los últimos 4, 5, 6 años? Sí, lo que vemos es una estabilización del nivel de pobreza. Digo estabilización con respecto globalmente a las mejoras, ¿no? En los años 2008-2009, ¿no? Mejoró mucho después de la salida de todo lo que fue la implementación de políticas neoliberales del 2001-2002. Ahí mejora mucho hasta el 2008-2009. Y ahí se estanca, porque se estanca la posibilidad de un mejoramiento significativo del mercado de trabajo y de la estructura productiva argentina, porque en realidad pasa por ahí. Y después tenemos variaciones, ¿no? Al empeoramiento o a la mejora, pero en periodos muy cortos, muy asociados también a lo que son los escenarios de devaluación. Por eso también es compleja la situación desde el punto de vista de la estructura productiva más que nada. Lo que hay que ser muy consciente es que cada vez estamos un escalón peor, ¿no? Entonces, usted lo estaba marcando con esto de que las variaciones no tomadas, pero aunque sean variaciones menores, estamos sobre un escalón más alto de agravamiento de la situación. Claro. Y lo que hay que ser muy consciente que es una cuestión estructural, que sí que tiene mejoras o empeoramientos, pero hay una cuestión estructural que tiene que ver con la capacidad que tenemos en Argentina de generar bienes y servicios, cómo eso se nos va limitando mucho. Porque si no logramos políticas de Estado que apunten a la producción y al trabajo, ¿no? A la generación de bienes y servicios que sean comercializables, vendibles, no solo en el mercado interno, sino también en el mercado interno, no va a mejorar el mercado de trabajo, que es lo que hace que la población pueda salir de la pobreza. Porque las transferencias que se pueden dar desde el Estado, que son importantes, son un esfuerzo también para el resto de la sociedad, alcanzan para sobrevivir en niveles cercanos a veces a la indigencia, es decir, o salir un poco de la indigencia, comprar alimentos, digamos, lo más simplemente, pero no para vivir en formalismo. Claro, ¿sí? Claro. Entonces, la necesidad de tomar conciencia del problema estructural más allá de las coyunturas, ¿sí? y realizar entre todos los argentinos, por supuesto los dirigentes con una gran responsabilidad, un desarrollo de políticas para la producción y el trabajo que sean sustentables en el tiempo. Te consulta mi compañera Paola, Eduardo. Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Los saludo desde la ciudad de Paraná. Preguntarle específicamente si hay datos concretos respecto de la caída del salario real desde el mes de marzo, desde el inicio de la cuarentena, a esta parte. Bueno, a ver, datos concretos todavía no hay así tajantemente, pero nosotros en las encuestas, la que hicimos en mayo, sí vimos un descenso bastante importante, ¿no? Y también otra cosa que es peor, porque uno dice, bueno, el promedio de ingresos baja, sí, pero ahí estamos analizando el promedio de los que tienen ingresos, ¿sí? Pero nosotros habíamos identificado, por lo menos en el Gran Buenos Aires, un 20% de los ocupados no seguía recibiendo sus ingresos, ¿no? Entonces, lo que vemos es una pérdida importante de lo que es los puestos de trabajo y también una pérdida más importante de los trabajadores que pueden seguir recibiendo el ingreso. Héctor. Sí, ¿cómo le va, Eduardo? Buenas tardes. Anoche hablaba con un dirigente de la Unión, igualmente, un dirigente de la Unión Industrial de Santa Fe que me manifestaba que sin el programa ATP, no por este programa de televisión, sino el programa económico de ayuda a las pymes y empresas, hubiese sido muy difícil superar este 2020 de pandemia. Le pregunto a usted, que es algo contrafáctico, porque en realidad no ha sucedido, enhorabuena, pero ¿se imagina cómo hubiese sido el escenario sin el IFE en este país en este momento?
Sí, por supuesto, uno lo podría simular con los ejercicios académicos que hacemos, ¿no? Pero tendríamos una pobreza, estos valores que estamos viendo ahora, de un 47% en el segundo trimestre, como mínimo un 7% mayor, ¿no? Un 7, un 8% mayor, ¿no? Y sobre todo, como usted está diciendo, lo que usted le decía, era un empresario, ¿no? Es decir, lo que vemos por un lado la calidad de vida de la familia, pero por otro lado la expresión que usted está diciendo y la persona que se lo dijo, era un empresario que tal vez no podía seguir sosteniendo su empresa y tenía que cerrar, ¿no? Y se perdían muchos puestos de trabajo, ¿no? En ese caso, lo que hay que tener en cuenta es que hubo una reacción muy rápida del gobierno, ¿no? Por supuesto que hubo ayudas también de gobiernos tanto nacional como provinciales y hasta algunos municipales, porque si no hubiera sido mucho más seria la situación, con una pobreza como mínimo 7 puntos por arriba y una destrucción de la estructura productiva mucho más seria de la que se dio. Eduardo, muchas gracias por su tiempo, muy amable. Bueno, gracias a ustedes y bueno, vienen bien estos diálogos y todo para tener en cuenta la necesidad de políticas de Estado que tengan en cuenta las economías regionales, ¿no? Que es otro tema que no tratamos. Sin duda. No, pero además, permítame agregarle también, sí. Usted, por ejemplo, hablaba de algunos números que tenían de el Gran Buenos Aires o parte de la provincia de Buenos Aires. Tenemos una geografía tan amplia en la República Argentina que la verdad que la realidad de un chaqueño es absolutamente distinta a la de un santafesino, un santiagueño, o un capitalino o un bonaerense, ¿no? Con lo cual, también esos números implican probablemente toma de decisiones políticas mucho más profundas, ¿no? En un país como Argentina. Sí, por supuesto, tener en cuenta esa diversidad es importantísimo y a veces desde la capital federal o el Gran Buenos Aires se trata de implementar cuestiones globales y no tiene que ser de ese tipo. Así que bueno, muchas gracias por el contacto, por el llamado.